Capítulo XVII. La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XVII. El día siguiente despidióme temprano Margarita, diciéndome que el duque debía llegar muy de mañana y prometiéndome escribirme en cuanto éste se marchara para darme la cita de cada noche. Efectivamente, el mismo día recibí este billete: voy a Bougival con el duque. Esta noche a las 8 hallaos en casa de Prudencia. A la hora indicada, Margarita estaba de vuelta y había ido a reunirse conmigo en casa de madama Duvernoy. Todo está arreglado, dijo al entrar. ¿Se alquiló la casa?, preguntó Prudencia. Sí, desde luego, ha consentido en todo. Yo no conocía al duque, pero me avergonzaba de engañarle de tal modo. No es esto todo, replicó Margarita. Pues, ¿qué más hay? Hay que me he ocupado en la habitación de Armando. ¿En la misma casa?, preguntó Prudencia riendo. No, sino en el Pont du Jour, en donde he almorzado con el duque. En tanto que él observaba el paisaje, he preguntado a la viuda de Arnaud creo que se llama, ¿no es cierto? Le he preguntado si tenía un aposento decente. Por fortuna tenía uno con salón, antesala y dormitorio, que según pienso es todo lo que se necesita. Por 60 francos mensuales se tiene debidamente amueblada aquella habitación, capaz de distraer a un hipocondríaco, y me he quedado con ella. ¿He hecho bien? Mi respuesta fue abrazar a Margarita. Qué bien vamos a estar, continuó. Tendréis una llave de la puertecilla. He prometido al duque la de la reja, que no tomará, pues al ir a verme lo hará siempre de día. Creo en confianza que está lelo con este capricho que me aleja de París por algún tiempo y que hará callar un poco a su familia. Me ha preguntado, sin embargo, cómo, amando tanto como amo a París, he podido decidirme a enterrarme en el campo, a lo que he contestado que, sintiéndome enferma, creí que me convenía el reposo. Presumo que me ha creído del todo, pues el pobre viejo está siempre alerta, lo que hará que tomemos muchas precauciones, mi querido Armando, y que vivamos muy sobre aviso, porque no consiste todo en que me alquile una casa, sino que es preciso que pague mis deudas, que desgraciadamente son algunas. ¿Os parece bien? Sí, respondí, procurando acallar los escrúpulos que aquel género de vida despertaba de vez en cuando en mí. Hemos recorrido detenidamente la casa. Estaremos en ella a las 1000 maravillas. El duque quería verlo y tocarlo todo. Picaruelo, añadió, abrazándome alegremente. Por muy dichoso os habéis de dar desde que es nada menos que un millonario el que os proporciona tantas comodidades. ¿Y cuándo pensáis trasladaros a la nueva habitación?, preguntó Prudencia. Cuanto antes. ¿Os llevaréis también el carruaje y los caballos? Sí, todos mis criados y muebles. Vos cuidaréis de mi casa durante mi ausencia. 8 días después, Margarita había tomado posesión de su casa de campo, y yo me hallaba instalado en el Pont de Joux. Entonces comenzó una existencia que con dificultad podré describiros. Al principio de su residencia en Bougival, Margarita no pudo romper definitivamente con sus costumbres, y como la casa estaba siempre de fiesta, iban a visitarla todas sus amigas, de modo que durante un mes no hubo día que Margarita no contara en su mesa 8 o 10 personas. Prudencia, por su parte, llevaba a todos sus conocidos, haciéndoles los honores de la casa,
como si le perteneciera la que habitaba mi querida. Como podéis figuraros, pagaba tantos gastos el dinero del duque, aunque Prudencia solía de vez en cuando pedirme un billete de 1000 francos, diciendo que lo hacía en nombre de Margarita. Con las ganancias que el juego me había producido, me apresuraba a entregar a Prudencia lo que por su medio pedíame Margarita, y temiendo que necesitara más del que yo tenía, pedí prestada en París una cantidad igual a la que antes había tomado y que había devuelto con toda religiosidad. Halléme, pues, rico de nuevo, con 10.000 francos, además de mi pensión. El placer que recibiendo a sus amigas experimentaba Margarita calmóse un poco ante los gastos a que la arrastraba ese mismo placer, y sobre todo ante la necesidad de pedirme dinero en que algunas veces la ponía. El duque, que había alquilado aquella casa para que Margarita descansara en ella de su vida de París, no iba nunca a visitarla, temiendo siempre encontrarse con una alegre y numerosa compañía de la cual no quería ser visto. Este cuidado procedía de que, habiendo ido un día con el deseo de comer a solas con Margarita, cayó en medio de un almuerzo de 15 personas, las cuales no habían aún concluido de almorzar a la hora en que él pensaba sentarse a la mesa para comer. Sucedióle que, muy lejos de figurarse lo que iba a acontecerle, al abrir la puerta del comedor, una risa general acogió su entrada, viéndose obligado a retirarse bruscamente ante la impertinente algazara de las mujeres reunidas allí. Margarita se levantó de la mesa, fue a encontrar al duque en la estancia inmediata y procuró por todos los medios posibles hacerle olvidar aquella aventura. Pero herido el viejo en su amor propio, lejos de olvidarla, dijo cruelmente a la pobre joven que estaba cansado de pagar las locuras de una mujer que ni aun sabía hacer que se le respetara en su casa, y marchóse lleno de despecho. Desde aquel día no habíamos oído hablar de él. Margarita había considerado prudente despedir a sus convidados, cambiar de costumbres, pero el duque seguía sin darnos noticias suyas. Yo había ganado en esto la posesión más completa de mi amada, y que al fin se realizara mi ensueño. Margarita ya no podía vivir sin mí. Sin importarle las consecuencias, blasonaba públicamente de nuestras relaciones, habiendo llegado al punto de que yo no saliera de su casa y de que los criados me llamaran su amo y me consideraran como a tal. Con motivo de este género de vida, Prudencia no había escaseado las reflexiones a Margarita, mas ésta le contestaba que me amaba, que no podía pasar sin mí, y que sucediera lo que sucediera no renunciaría a la dicha de tenerme siempre a su lado, añadiendo que a aquellos a quienes esta determinación no agradara estaban muy libres de no concurrir a su casa. Esto es lo que oí un día que Prudencia dijo a Margarita que tenía que comunicarle una cosa muy importante, y que escuché desde la puerta del aposento en que se hallaban encerradas. Algún tiempo después volvió Prudencia. Cuando entró, me hallaba en lo más alejado del jardín y no pudo verme. Por el modo con que Margarita salió a su encuentro, figuréme que de nuevo iba a tener lugar una conversación semejante a la que había sorprendido, y me propuse oírla como la otra. Encerráronse las dos en un gabinete y me puse a escuchar. ¿Qué tenemos?, preguntó Margarita. Tenemos que he visto al duque. ¿Qué os ha dicho? Que os perdonaba de muy buena gana la primera escena, pero que había sabido que vivíais públicamente con Armando Duval y que esto no podía perdonároslo. Si deja ese hombre, añadió, le daré como en otro tiempo cuanto quiera. De otro modo, que renuncie a pedirme cosa alguna.
¿Y qué le habéis respondido? Le he respondido que os comunicaría su decisión, prometiéndole haceros comprender vuestros intereses. Reflexionad, mi buena amiga, en la posición que perdéis y que Armando nunca podrá ofreceros. Es cierto que os ama entrañablemente, pero sus bienes de fortuna no bastan a satisfacer vuestras necesidades. Un día u otro se verá precisado a dejaros, y entonces será ya tarde para que el duque pueda hacer algo por vos. ¿Queréis que hable a Armando? Margarita parecía reflexionar, pues no respondía. Esperando una palabra de sus labios, el corazón me latía fuertemente. No, repuso ella, no me separaré de Armando, ni me ocultaré para vivir con él. Puede que sea una locura, pero ¿qué queréis? Yo le amo. Él, por su parte, se ha acostumbrado también a amarme sin obstáculo alguno, y padecería mucho al verse obligado a separarse de mí, por más que sólo fuese durante 1 hora por día. Además, no tengo tanto tiempo de vida para que me haga desgraciada a mí misma y me sujete a las exigencias de un viejo cuya sola vista me envejece. Guarde, pues, su dinero. Yo me pasaré sin él. Pero, ¿qué vais a hacer? No lo sé. Prudencia iba probablemente a replicar cuando entré precipitadamente y corrí a echarme a los pies de Margarita, cubriendo sus manos de lágrimas que me hacía derramar la alegría de ser amado de un modo tal. Tuya es mi vida, Margarita. Ninguna necesidad tienes de ese hombre. ¿Acaso no estoy yo aquí? Te abandonaré cuando no puedo pagarte la dicha que me das. Basta ya de sujeción, hermosa mía. ¿Qué nos importa todo cuando nos amamos? Oh, sí, yo te amo, Armando mío, murmuró ella, estrechando sus brazos alrededor de mi cuello. Te amo como nunca había creído poder amar. Seremos dichosos, viviremos tranquilos y me despediré para siempre de esa vida que en la actualidad me avergüenza, sin que tú me eches en cara nunca mi pasado. El llanto embargaba mi voz y no pude contestar de otro modo que oprimiendo a Margarita contra mi corazón. Id, dijo con voz conmovida, volviéndose a Prudencia, y contad esta escena al duque, añadiéndole que para nada le necesitamos. Desde aquel día no se trató más del viejo. Margarita había dejado de ser la mujer de otro tiempo. Evitaba cuanto hubiera podido recordarme la vida en medio de la cual yo la había hallado, y nunca esposa alguna, nunca hermana cariñosa, prodigó a su esposo o a su hermano tantos cuidados como ella a mí. Aquella naturaleza enfermiza estaba dispuesta a todos los sentimientos. Había roto con sus amigas del mismo modo que con sus costumbres, así con su lenguaje como con los gastos de su vida anterior. Al vernos salir de casa para ir a dar un paseo en un lindo esquife que yo había comprado, nadie hubiera creído que aquella mujer, vestida con una bata blanca, cubierta con un ancho sombrero de paja y llevando en el brazo la sencilla manteleta de seda destinada a preservarla de la frescura del agua, era aquella Margarita Gautier que 4 meses antes hacía alarde de su lujo y de sus escándalos. Tristes de nosotros, nos apresurábamos a ser felices, como si presintiéramos que no habíamos de serlo mucho tiempo. 2 meses hacía que no habíamos ido a París. Nadie había venido a vernos, excepto la Duvernoy y la joven Julia Duprat.
de la cual os he hablado y a quien Margarita había de entregar más tarde la relación lastimera que guardo aquí. Yo pasaba días enteros a los pies de mi querida. Abríamos las ventanas que caían al jardín y, contemplando cómo el verano se abatía alegremente en las flores que hacía abrir y a la sombra de las hojas, respirábamos el uno al lado del otro aquella verdadera vida que ni Margarita ni yo habíamos comprendido hasta entonces. Aquella mujer tenía asombros infantiles por las cosas más sencillas. A veces corría por el jardín como una niña de 10 años en pos de una mariposa o de un insecto cualquiera. Aquella cortesana que había derrochado en ramilletes más dinero que el que se necesitaría para que viviera cómodamente toda una familia, se sentaba a menudo en el prado y pasaba allí una hora examinando la sencilla flor cuyo nombre llevaba ella también. Por aquel tiempo leyó muchas veces Manon Lescaut y la sorprendí en varias ocasiones poniendo notas al libro. Decíame siempre que cuando una mujer ama no puede hacer lo que Manon hacía. El duque le escribió 2 o 3 veces, mas ella, al conocer la letra, me dio las cartas sin leerlas. Los términos en que las tales cartas estaban concebidas agolpaban de vez en cuando las lágrimas a mis ojos. Había creído que cerrando su bolsa a Margarita reconquistaría su afecto, pero al ver la inutilidad de aquel medio, no pudo acomodarse a dejar de visitarla y le escribió pidiéndole, como en otro tiempo, permiso para ir a verla, cualesquiera que fuesen las condiciones con que se lo concediera. Yo había leído aquellas cartas urgentes y reiteradas y las había hecho pedazos sin decir a Margarita lo que contenían y sin dejarla que volviera a recibir al viejo, por más que a mí me lo aconsejara un sentimiento de compasión hacia el dolor de aquel hombre, porque recelaba que ella viera en semejante consejo el deseo de echar sobre el duque las obligaciones de la casa en cambio del permiso para sus nuevas visitas, y me interesaba sobre todo que no me creyera capaz de negar la responsabilidad de su vida en todas las consecuencias a que su amor hacia mí pudiera llevarme. Resultó de todo que el duque, no recibiendo contestación alguna, cesó de escribir, y que Margarita y yo seguimos viviendo juntos sin ocuparnos de los días futuros. Fin del capítulo 17. Capítulo 18 de La dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 18. Nuestra nueva vida, de la cual fuera cosa difícil daros los pormenores, se componía de una serie de niñerías muy preciosas para nosotros, aunque insignificantes para cualquiera a quien las cuente. Vos sabéis lo que es amar una mujer, cómo se abrevian los días y con qué grata pereza se deja uno llevar al día siguiente. Tampoco ignoráis ese olvido de todo que nace de un amor violento, confiado y que reside entre dos seres. La mujer que no es la mujer querida parece un ser inútil en la creación. Nos aflige el haber arrojado partículas del corazón a otras mujeres, y no se entrevé la posibilidad de estrechar nunca otra mano que la que acariciábamos entre las nuestras. La mente no admite trabajos ni recuerdos, nada, en fin, que pueda distraerla del pensamiento único que sin cesar se le ofrece. Cada día descubrimos en nuestra querida un nuevo encanto, un deleite desconocido.
La existencia no es otra cosa que el repetido cumplimiento de un deseo continuo, y el alma no es más que la vestal encargada de alimentar el sagrado fuego del amor. Al llegar la noche, íbamos muchas veces a sentarnos en el bosquecillo que dominaba la casa, escuchando allí las plácidas armonías de la noche, pensando ambos en la hora cercana que iba a dejarnos hasta el día en nuestra habitación, sin permitir que ni aun el sol penetrara en ella. Las cortinas estaban herméticamente cerradas, y el mundo exterior deteníase para nosotros un momento. Sólo Nanina tenía el derecho de abrir la puerta de la habitación para traernos la comida que a veces tomábamos sin movernos de nuestro sitio, interrumpiendo sin cesar nuestro banquete con risas y locuras. Sucedía a éste un sueño de algunos instantes, pues, desapareciendo bajo nuestro amor, nos parecíamos a dos buzos obstinados que sólo aparecen en la superficie para tomar aliento. Yo sorprendía, sin embargo, momentos de tristeza y a veces lágrimas en Margarita. Preguntábale la causa de aquella pesadumbre repentina y respondíame: nuestro amor, Armando, no es un amor común. Tú me amas como si nunca hubiera yo pertenecido a nadie, y temo que más tarde, arrepintiéndote de tu amor y recriminándome por mi vida pasada, me obligues a hundirme otra vez en esa existencia del centro de la cual me has arrancado. Piensa que, después de haber gustado de una nueva vida, volver a la otra sería morirme. Dime, pues, que nunca te separarás de mí. Te lo juro. A esta palabra mirábame, como para leer en mis ojos la sinceridad de mi juramento. Echábase después en mis brazos y ocultando la cabeza en mi pecho me decía: no sabes tú cuánto te amo. Una noche, echados de codos en la barandilla de la ventana, contemplábamos la luna que parecía salir difícilmente de su lecho de nubes, y oíamos el viento que agitaba ruidosamente los árboles. Nuestras manos estaban unidas y hacía más de un cuarto de hora que no nos dirigíamos la palabra cuando Margarita me dijo: ya ha llegado el invierno. ¿Quieres que dejemos esta casa? ¿Y a dónde iremos? A Italia. ¿Acaso te fastidias aquí? Temo el invierno y sobre todo nuestro regreso a París. ¿Por qué? Por muchas razones. Y continuó precipitadamente, sin decirme las causas de sus temores. ¿Quieres que partamos? Venderé cuanto tengo. Iremos a vivir muy lejos. Nada me quedará de lo que he sido. Nadie sabrá quién soy. ¿Qué me respondes? Marchemos, si es de tu gusto, Margarita. Haremos un viaje, le decía, pero qué necesidad hay de vender tus muebles, que te han de alegrar cuando los halles a tu vuelta. No tengo una fortuna inmensa para aceptar semejante sacrificio, pero lo que poseo me basta para que podamos viajar mucho por espacio de 5 o 6 meses, si en ello has de hallar placer. No, respondióme dejando la ventana y dirigiéndose a sentarse en el sofá, que se hallaba en lo más oscuro del cuarto. ¿Para qué gastar dinero y lejos? Bastante te cuesto aquí. ¿Por qué eres tan poco generosa echándomelo en cara, Margarita? Perdóname, amigo mío, dijo, tendiéndome la mano. Lo borrascoso del tiempo me ha irritado los nervios. Nada digo de lo que quiero decir. Y después de haberme abrazado, cayó en una profunda y larga meditación o soñolencia. Escenas semejantes tuvieron lugar varias veces, y si bien ignoraba lo que las producía, yo sorprendía en Margarita un sentimiento de inquietud sobre el porvenir. No podía dudar de mi amor, que cada día iba en aumento, y no obstante, yo la veía casi siempre triste,
sin que nunca me explicara el motivo de su tristeza, sino atribuyéndola a una causa física. Temiendo que la cansaría una vida demasiado monótona, le propuse volver a París, pero ella rechazaba siempre esta proposición, asegurándome que en ninguna parte podía ser tan feliz como en el campo. Prudencia iba a visitarnos rarísimas veces, pero en cambio escribía cartas que nunca solicité ver, por más que cada una de ellas entregaba a Margarita a una profunda preocupación, sin que yo supiera qué pensar de aquella correspondencia. Un día que Margarita se había quedado en su cuarto, al entrar la encontré escribiendo. —¿A quién escribes? —pregunté. —A Prudencia. ¿Quieres que te lea la carta? Como me horrorizaba cuanto pudiera hacerme parecer suspicaz, respondí a Margarita que no necesitaba ver lo que escribía, y sin embargo yo estaba seguro de que aquella carta me hubiera participado la verdadera causa de su tristeza. El tiempo apareció magnífico el día siguiente, de modo que, queriendo aprovecharse de él, Margarita me propuso dar un paseo en esquife y visitar la isla de Croacia. Durante la excursión me pareció muy alegre, y no menos cuando volvimos a casa a las 5 dadas. —Madama Duvernoy ha venido —dijo Nanina al vernos entrar. —¿Se ha vuelto ya? —preguntó Margarita. —Sí, señora, con vuestro coche, diciendo que tenía permiso para tomarle. —Está bien —dijo vivamente Margarita—, que nos sirvan. 2 días después llegó una carta de Prudencia, y en los 15 siguientes me pareció que Margarita había roto con sus misteriosas melancolías, por las cuales no cesaba de pedirme perdón desde que existían. Con todo, el coche no volvía. —¿Qué motivo hay para que Prudencia no te devuelva tu carruaje? —le pregunté un día. —Uno de los caballos está enfermo y hay que hacer algunas reparaciones en el coche. Es mejor que se hagan mientras permanecemos aquí, en donde no necesitamos carruaje, que no que esperemos volver para ello a París. Prudencia, que fue a vernos algunos días después, confirmó lo que Margarita me había dicho. Las 2 amigas se pasearon solas por el jardín, y cuando fui a reunirme con ellas, cambiaron de conversación. Al marcharse Prudencia por la noche, quejóse de que tenía frío y pidió a Margarita que le prestara un chal de cachemira. Pasóse así un mes, durante el cual Margarita estuvo más alegre y enamorada que nunca. El carruaje, sin embargo, no había vuelto. El chal no había sido devuelto. Todo esto me ponía en cuidado, a pesar mío, y como sabía en qué cajón guardaba Margarita las cartas de Prudencia, aprovechéme de un momento en que aquélla se hallaba en lo más apartado del jardín, corrí al cajón y traté de abrirlo. Trabajo perdido, pues estaba cerrado con 2 vueltas de llave. Entonces registré aquellos en que comúnmente se hallaban las alhajas y los diamantes. Abriéronse sin resistencia, pero los cofrecitos habían desaparecido con todo cuanto contenían. Un dolor penetrante me oprimió el corazón. Iba a reclamar de Margarita la verdad respecto de aquella desaparición, pero temí que no me la había de revelar. —Mi amada Margarita —le dije—, vengo a obtener tu permiso para ir a París. En mi casa no saben dónde me hallo, y se habrán recibido en ella cartas de mi padre. Estará en cuidado por mí y debo contestarle. —Ve, pues, amigo mío, pero vuelve pronto. Partí enseguida. Fui corriendo y sin detenerme a casa de Prudencia. —Veamos —le dije sin otro preliminar—, respondedme francamente, ¿qué ha sido de los caballos de Margarita? —Se han vendido. —¿Y el chal de cachemira? —Se ha vendido también. —¿Y los diamantes? —Están empeñados. —¿Y quién ha vendido y empeñado? —Yo.
¿Y por qué no me lo habéis advertido? Porque Margarita me lo prohibió expresamente. ¿Por qué no me pedisteis dinero? Porque ella no quiso. ¿Podré saber en qué se ha empleado este dinero? En pagar. ¿Cuánto debe, pues? Debe aún unos 30.000 francos. Bien os lo dije yo, amigo mío, pero vos no quisisteis creerme. Convencido quedaréis ahora. El tapicero, cuyas cuentas el duque había prometido pagar, fue echado a la calle cuando se presentó en su casa, recibiendo el día siguiente una carta en que se le decía que el duque nada haría por la señorita Gautier. El hombre quiso dinero y le di a cuenta aquellos miles de francos que os pedí. Algunas almas caritativas le advirtieron después que su deudora, abandonada por el duque, vivía en compañía de un joven sin fortuna. Los demás acreedores fueron avisados también, pidieron dinero y procedióse al embargo. Margarita quiso venderlo todo, pero ya no era tiempo, y además yo me hubiera opuesto. Siendo pues preciso pagar, para no pedirnos dinero, he vendido sus caballos, sus chales y he empeñado sus alhajas. ¿Queréis los vales de los compradores y los documentos dados por el monte de Piedad? Y Prudencia, abriendo un cajón, me enseñaba aquellos papeles. Creíais, continuó, con aquella tenacidad de la mujer que tiene derecho a decir, yo tenía razón. Creíais que basta amarse e ir a vivir en el campo una vida pastoril y vaporosa. No, amigo, no. Al lado de la existencia ideal hay la material, y las resoluciones más castas se sienten sujetas a la tierra por hilos ridículos, pero de hierro, que no se rompen fácilmente. Si Margarita no os ha engañado 100 veces, es porque tiene una naturaleza excepcional. No es que yo no la haya aconsejado, pues me afligía ver a la pobre joven despojarse de todo. No quiso creerme, respondiéndome que os amaba y que por nada del mundo os engañaría. Todo esto es muy bonito, muy poético, pero con esta moneda no se paga a los acreedores. Y lo que es hoy, os aseguro que no se escapa de sus manos sin que deje en ellas 30.000 francos cuando menos. No importa, yo os daré esta cantidad. ¿Tomaréis la prestada? Creed que sí. Haréis un solemne disparate, pues, además de reñir con vuestro padre, acortaréis vuestros recursos y no se hallan tan fácilmente 30.000 francos de la noche a la mañana. Creedme, Armando, conozco las mujeres mejor que vos. No cometáis esta locura, de la que os arrepentiréis tarde o temprano. Oídme y tened juicio. Yo no os digo que os separéis de Margarita, pero vivid con ella como al principio del verano. Dejad que encuentre los medios para salir de este mal paso. El duque volverá poco a poco a frecuentar su casa. El conde de N decíame ayer que si ella le admite, se compromete a pagar todas sus deudas y a darle 4 o 5.000 francos mensuales. Tiene 200.000 libras de renta, envidiable posición para ella, al paso que vos tendréis que dejarla un día u otro, pudiendo haberlo hecho antes de arruinaros. Tanto más cuanto hasta esta desgracia podéis evitaros, pues el tal conde es un imbécil y nada puede impediros que sigáis siendo el amante de Margarita. Al principio llorará un poco, pero acabará por acostumbrarse y algún día os dará las gracias por lo que habréis hecho. Figuraos que Margarita está casada y que engañáis al marido, no hay más. En otra ocasión os dije lo mismo, solo que
Lo que en aquella época no pasaba de un simple consejo, hoy es casi una necesidad. Prudencia tenía cruelmente razón. Suele suceder, prosiguió, que las mujeres de la clase a que ha pertenecido Margarita prevén siempre que serán amadas, pero nunca que serán ellas las que amen, lo que hace que no se cuiden de ahorrar algún dinero para pagarse a los 30 años el lujo de tener un amante gratis. Si en mis buenos tiempos hubiera yo sabido lo que sé ahora. En fin, nada digáis a Margarita y volvedla a París. Habéis vivido solo con ella 4 o 5 meses. Está muy puesto en razón. Cerrad ahora los ojos. Nada más tengo que pediros. Dentro de 15 días aceptará al conde de N. Ahorrará durante el invierno y el próximo verano podréis volver a la vida campestre. He aquí, amigo mío, cómo todo puede arreglarse. Y Prudencia parecía admirarse a sí misma de su consejo, que yo rechazaba con indignación. No sólo mi amor y mi dignidad me prohibían obrar de aquel modo, sino que abrigaba la íntima convicción de que en el punto a que habían llegado las cosas, Margarita hubiera muerto antes que aceptar aquella partición. Basta de chanzas, dije a Prudencia. Definitivamente, ¿cuánto necesita Margarita? Ya os lo he dicho. 30.000 francos. ¿Cuándo se ha de pagar esta suma? Antes de 2 meses. Se pagará. Prudencia se encogió de hombros. Yo os la mandaré, proseguí, pero juradme que no diréis a Margarita que soy yo quien os la ha mandado. Podéis estar tranquilo. Y si os envía algún otro objeto para que lo vendáis o empeñéis, prevenidme. No hay peligro. Nada le queda ya. Enseguida pasé a mi casa para saber si se habían recibido cartas de mi padre. Había 4. Fin del capítulo 18. Capítulo 19 de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 19. En las 3 primeras cartas, mi padre me manifestaba el cuidado en que mi silencio le tenía, y pedíame la causa de él. En la última, me dejaba ver que le habían informado de mi cambio de vida y me anunciaba su próxima llegada. He sentido siempre un gran respeto y una afección sincera para con mi padre, y he aquí por qué le contesté que un corto viaje había motivado mi silencio, rogándole al mismo tiempo que me fijara el día de su llegada para que pudiera ir a recibirle. Di a mi criado las señas de la casa de campo, encargándole que me trajera la primera carta que viniera con el timbre de la ciudad de C. Y enseguida me puse en camino para Bougival. Margarita me esperaba junto a la puerta del jardín. Leíase en sus ojos la inquietud. Apresuróse a abrazarme y no pudo menos de preguntarme: ¿Has visto a Prudencia? No. ¿Qué has hecho tanto tiempo en París? He encontrado algunas cartas de mi padre, a las cuales he debido contestar. Pocos momentos después entró Nanina, sin aliento. Margarita se levantó y fue a hablarle en voz baja. Cuando Nanina se hubo retirado, Margarita se levantó y cogiéndome la mano me dijo: ¿Por qué me has engañado? Tú has ido a ver a Prudencia. ¿Quién te lo ha dicho? Nanina. ¿Cómo lo has sabido? Siguiendo tus pasos. ¿Te has encargado que me siguiera? Sí, porque pensé
que sólo un motivo muy poderoso podía llevarte tan precipitadamente a París, después de 4 meses de no haberte movido de mi lado. Temía que te hubiera sucedido alguna desgracia, o que fueses, tal vez, a ver a otra mujer. Qué niña eres. Ahora ya estoy tranquila. Sé lo que has hecho, pero ignoro lo que te han dicho. Saqué las cartas de mi padre y se las enseñé a Margarita. No es esto lo que yo te pido. Lo que quisiera saber es por qué has estado en casa de Prudencia. He ido a verla. Me engañas, Armando. Pues bien, he ido a preguntarle si el caballo estaba curado ya y si ella necesitaba aún tu chal y tus joyas. Margarita se puso colorada y nada respondió. Por ella he sabido el destino que has dado a los caballos, a las cachemiras y a los diamantes. ¿Me culpas de ello? Te culpo de no haber tenido la idea de pedirme lo que necesitabas. En unas relaciones como las nuestras, si la mujer conserva aún un poco de dignidad, antes de pedir dinero a su amante y dar un lado venal a su amor, debe imponerse todos los sacrificios posibles. Estoy segura de que me amas, pero no sabes cuán delgado es el hilo que retiene en el corazón el amor que se profesa a las mujeres de mi clase. ¿Quién sabe? Quizá un día de estrechez o de fastidio habríais creído ver en nuestras relaciones un cálculo hábilmente combinado. Prudencia es una habladora. Además, ¿qué necesidad tenía yo de esos caballos? Vendiéndolos no he hecho más que economizar. Puedo pasarme sin ellos y nada debo gastar en alimentarles. Yo solo pido que me quieras. Y si lo consigo, me amarás del mismo modo, sin caballos, cachemiras y diamantes, que con ellos. Decía esto con un tono tan natural que al escucharla se me saltaban las lágrimas. Pero mi buena Margarita, respondí estrechando con amor sus manos, era fácil que pensaras que algún día había de saber yo este sacrificio y que el día en que lo supiera no lo admitiría. ¿por qué no? Porque no comprendo que la afección que me tienes pueda privarte siquiera de una joya. Tampoco quiero que en un momento de estrechez o de fastidio puedas hacerte la reflexión de que viviendo con otro hombre tales momentos no existirían, y que te arrepientas, aunque no sea más que por un momento de vivir conmigo. Tus caballos, tus diamantes y tus cachemiras te serán devueltos dentro de pocos días, porque los necesitas como la vida el aire, y tal vez es cosa ridícula, pero más te quiero suntuosa que sencilla. Luego, no me amas ya. ¿Cómo puedes creerlo? Si me amaras, dejarías que yo te amara a mi modo. De lo contrario, continúas no viendo en mí más que a una joven a quien el lujo es indispensable y a quien estás obligado a pagárselo. Te avergüenzas de aceptar prueba alguna de mi amor, porque pensando que algún día has de dejarme a pesar tuyo, te conviene poner la delicadeza al abrigo de toda sospecha. Tienes razón, Armando, pero mis esperanzas eran más hermosas. Margarita hizo un movimiento para levantarse. Yo la detuve diciéndole: mi objeto único es que seas feliz y que nada tengas que echarme en cara. Y vamos a separarnos. ¿Por qué, vida mía? ¿Qué puede separarnos? Exclamé. Tú, que no quieres que yo comprenda tu posición y tienes la vanidad de conservarme la mía. Tú, que concediéndome el lujo en medio del cual he vivido, quisieras conservar la distancia moral que nos separa. Tú, en fin, que no crees mi cariño bastante desinteresado para partir conmigo la fortuna que posees,
con la cual ambos podríamos vivir juntos y dichosos, y prefieres arruinarte esclavo de una preocupación ridícula. ¿Crees que yo comparo un tilbury y algunas joyas con tu amor? ¿Crees que para mí consiste la dicha en las vanidades que sólo contentan cuanto nada se ama y que son muy mezquinas cuando se llega a amar? Pagarás mis deudas, disminuirás tu fortuna y me mantendrás, pero ¿cuánto tiempo durará esto? 2 o 3 meses, pasados los cuales será ya tarde para admitir la vida que te propongo, porque entonces tendrás que aceptarlo todo de mí, que es lo que un hombre de honor no puede hacer, al paso que ahora tienes 8 o 10 mil francos de renta con los cuales podemos vivir. Venderé lo superfluo de lo que tengo, y esta sola venta me dará 2000 libras anuales. Alquilaremos un bonito cuarto que habitaremos durante el invierno, y al volver el verano nos trasladaremos al campo, aunque no a una casa como esta, sino a otra más pequeña que baste para 2 personas. Tú eres independiente, yo soy libre, ambos somos jóvenes. En nombre del cielo, Armando, no me condenes a la vida que en otro tiempo me he visto obligada a llevar. Yo no podía responder. Lágrimas de agradecimiento y amor inundaban mis ojos, y me precipité a los brazos de Margarita. Mi deseo, continuó, era arreglarlo todo sin decirte nada, pagar todas mis deudas y mandar preparar mi nueva habitación. Por el mes de octubre habríamos vuelto a París, y entonces te lo hubiera contado todo. Pero ya que Prudencia se me ha anticipado, es preciso que consientas antes, en vez de consentir después. ¿Me amas lo bastante para ello? Era imposible resistir a tanta abnegación. Besé las manos de Margarita con entusiasmo y contesté: estoy dispuesto a hacer cuanto quieras. Convínose, pues, en lo que ella había decidido. Entonces empezó a sentir una alegría loca. Bailaba, cantaba y miraba como una fiesta la sencillez de su nueva morada, consultándome ya con respecto al barrio y condiciones de la misma. Yo la veía feliz y orgullosa con aquella resolución que al parecer debía acercarnos definitivamente el uno al otro. A mi vez, tampoco quise deberle nada. En un instante decidí de mi vida, establecí la posición de mi fortuna y cedí a Margarita la renta que me pertenecía por parte de mi madre y que me pareció insuficiente para recompensar el sacrificio que yo acababa de aceptar. Quedábanme los 5000 francos de pensión que recibía de mi padre, y cualesquiera que fuesen los acontecimientos, esta cantidad anual me bastaba para vivir. Nada dije a Margarita de lo que había resuelto, porque estaba convencido de que rehusaría la donación. Aquella renta provenía de una hipoteca de 70.000 francos sobre una casa que yo ni aun había visto nunca. Sólo sabía que todos los trimestres el notario de mi padre, antiguo amigo de nuestra familia, me entregaba 750 francos, contentándose con pedirme un simple recibo. El día en que Margarita y yo fuimos a París en busca de un cuarto, me dirigí a casa del notario y le pregunté de qué modo debía arreglarme para transferir a otra persona la indicada renta. El buen hombre me creyó arruinado y me preguntó la causa de semejante decisión. Como era preciso que tarde o temprano le dijera a favor de quién hacía la donación, resolví contarle enseguida la verdad. No me hizo objeción ninguna de las que su posición de escribano y de amigo le autorizaba para hacerme, y aseguróme que se encargaba de arreglar el negocio del mejor modo posible. Encarguéle, naturalmente, la mayor reserva para con mi padre, y fui a reunirme con Margarita,
que me esperaba en casa de Julia Duprat, en donde había preferido detenerse antes que ir a oír la moral de prudencia. Pusímonos en marcha en busca de habitación. Margarita hallaba caras todas las que veíamos. A mí todas me parecían muy sencillas. Por fin quedamos de acuerdo y fijamos nuestra residencia en uno de los barrios más tranquilos de París y en un pequeño pabellón aislado de la casa principal. Detrás del pabellón se extendía un jardín magnífico dependiente de aquel, rodeado de una tapia bastante alta para separarnos de los vecinos y bastante baja para no limitarnos la vista. La nueva habitación era mejor de lo que habíamos creído. Mientras me dirigía a mi casa para mandar desocupar mi aposento, Margarita fue a buscar un agente de negocios que, según ella, había ya hecho para una de sus amigas lo mismo que para sí le iba a pedir que hiciera. Llena de júbilo, fue a encontrarme en la calle de Provence. El hombre aquel le había prometido pagar todas sus deudas, darle carta de pago y entregarle 20.000 francos mediante la cesión de todos sus muebles. Por el precio a que ascendió la venta, habéis podido ver que aquel hombre hubiera ganado más de 30.000 francos. Regresamos alegremente a Bougival, prosiguiendo en la comunicación de nuestros proyectos para el porvenir que, gracias a nuestra ligereza y particularmente a nuestro amor, veíamos bajo las más doradas tintas. 8 días después, estábamos comiendo cuando entró Nanina, diciéndome que mi criado preguntaba por mí. Le mandé que entrara. Señor, me dijo, vuestro padre ha llegado a París y os suplica que paséis cuanto antes a vuestra casa, en donde os está aguardando. Esta noticia era la más sencilla del mundo, y sin embargo, al oírla, Margarita y yo nos miramos. Adivinamos una desgracia en aquel incidente. Así, sin que ella me manifestara la impresión de que yo también participaba, respondí estrechando su mano. Nada temas. Vuelve lo más pronto posible, murmuró Margarita abrazándome. Te esperaré asomada a la ventana. Mandé a José que advirtiera a mi padre de mi llegada. 2 horas después me hallaba en la calle de Provence. Fin del capítulo 19. Capítulo 20 de La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 20. Mi padre, vestido de bata, estaba en mi salón, sentado y escribiendo. Por el modo con que levantó sus ojos hasta los míos cuando entré, conocí enseguida que íbamos a tratar de cosas graves. Sin embargo, me acerqué a él como si nada hubiera adivinado en su semblante y le abracé. ¿Cuándo habéis llegado, padre mío? Anoche. ¿Y habéis parado en mi casa como de costumbre? Sí. Mucho siento no haber estado aquí para recibiros. Creía ver surgir desde esta expresión la moral que me prometía el rostro fiero de mi padre, pero nada me respondió. Cerró la carta que acababa de escribir y la entregó a José para que la echase al correo. Cuando estuvimos solos, levantóse mi padre y apoyándose en la chimenea me dijo: Armando, tenemos que hablar de cosas muy graves. Ya os escucho, padre mío. Me prometes ser franco. Mi costumbre es serlo. ¿Es cierto que vives con una mujer llamada Margarita Gautier? Sí, señor. ¿Sabes quién era esa mujer? Una manceba. ¿Es verdad que por ella te has olvidado este año de ir a vernos, a tu hermana y a mí? Sí, padre mío, lo confieso. Mucho amas, pues, a esa mujer. Podéis comprenderlo cuando
me ha hecho faltar a un deber sagrado, falta de la que hoy os pido humildemente perdón. Mi padre no esperaba probablemente respuestas tan categóricas, pues pareció reflexionar por espacio de un momento, después del cual me dijo: pienso que te habrás hecho cargo de que no has de vivir siempre así. Mucho lo temo, padre mío, pero es cosa que no comprendo. Hubieras debido comprender, prosiguió mi padre con un tono un poco más áspero, que yo no lo consentiría. He pensado que, mientras no hiciera cosa contraria al respeto que debo a vuestro nombre y a la probidad tradicional de la familia, podía vivir como vivo, y esto me ha tranquilizado de mis temores. Las pasiones infunden fuerza contra los sentimientos. Para conservar a Margarita me sentía preparado para cualquier lucha, contra mi padre mismo. Sabed, pues, que ha llegado el momento de vivir de otro modo. ¿Cómo así, padre mío? Porque estáis ya a punto de obrar contra el respeto que decís profesar a vuestra familia. No sé explicarme estas palabras. Yo os las explicaré. Está muy bien, si os parece, que tengáis una querida, que le paguéis como un hombre galante debe pagar el amor de una manceba. Nada importa, pero que por ella os olvidéis de lo más santo, que permitáis que la fama de vuestra vida escandalosa llegue al fondo de mi provincia y arroje la sombra de una mancha sobre el nombre honroso que os he dado. He aquí lo que no puede ser. Esto es lo que no será. Permitidme que os diga, padre mío, que los que os han enterado de mi conducta están mal informados. Nada más cierto ni sencillo que soy el amante de Margarita Gautier, que vivo con ella, pero ni doy a esa joven el nombre que de vos he recibido, ni gasto para ella más de lo que me permiten mis medios, ni he contraído deuda alguna, ni me he encontrado, finalmente, en ninguna de las posiciones que autorizan a un padre para decir a su hijo lo que acabáis de decirme. Un padre está siempre autorizado para apartar a su hijo del mal camino en el cual le ve extraviarse. Aún no habéis hecho el mal, pero lo haréis. Padre mío. Yo conozco la vida mejor que vos, caballero. Los sentimientos enteramente puros sólo existen en las mujeres enteramente castas. Toda Manon puede hacer un degrió, pero no sólo han cambiado las costumbres, sino también los tiempos. Inútil sería que el mundo envejeciera si no había de corregirse. Os separaréis de vuestra querida. Siento desobedeceros, señor, pero queréis lo imposible. Yo os obligaré a ello. Desgraciadamente, ya no hay islas de Santa Margarita a donde enviar a las cortesanas, y aun cuando las hubiera, allá seguiría a mi amada. Si consiguierais que la enviaran allá, ¿qué queréis? Tal vez obro mal, pero no puedo ser feliz de otro modo que siendo el amante de esa mujer. Armando, hijo mío, abrid los ojos y reconoced a vuestro padre, que os ha amado siempre y que no quiere más que vuestra felicidad. ¿Qué honra creéis hallar viviendo maritalmente con una mujer que ha sido mujer de todos? ¿Qué importa, padre mío, si nadie la ha de poseer ya? ¿Qué importa todo eso desde que me ama, desde que se regenera por el amor que me profesa y por el amor que me infunde? ¿Qué importa su pasado cuando ella se ha convertido? ¿Creéis, pues, caballero, que la misión de un hombre honrado es convertir cortesanas? ¿Creéis que Dios haya podido dar este objeto grotesco a la vida y que el corazón no ha de tener otro entusiasmo que éste? ¿Cuál sería el resultado de esa cura maravillosa?
¿Y qué pensaréis a los 40 años de lo que estáis diciendo hoy? ¿Os reiréis de vuestro amor si aún os es permitido reíros? Si no hay impreso en vuestro pasado huellas demasiado profundas. ¿Qué seríais ahora si vuestro padre hubiera tenido vuestras ideas y hubiera abandonado su vida a todos los vaivenes del amor, en vez de establecerla firmemente sobre un pensamiento de honor y de lealtad? Reflexionad, Armando, y no me digáis semejantes tonterías. Espero que os separaréis de esta mujer. Vuestro padre os lo suplica. Nada respondí a estas palabras. Armando, prosiguió mi padre, en nombre de vuestra santa madre, creedme, renunciad a esta vida, que olvidaréis más aprisa de lo que podéis figuraros, y a la cual os encadena una teoría irrealizable. Tenéis 24 años. Pensad en el porvenir. No siempre habéis de amar a esa mujer, que por su parte tampoco os amará siempre. Los dos estáis exagerando vuestro amor. Os apartáis tanto de todas las carreras que no necesitáis más que un paso para no poder dejar la senda que habéis emprendido y para no poder desprenderos en toda vuestra vida del remordimiento de vuestra pubertad. Salid de París, id a pasar 1 o 2 meses al lado de vuestra hermana. El descanso y el piadoso amor de la familia os curarán muy pronto de esa fiebre, porque no tenéis más que fiebre. Durante vuestra ausencia, esa mujer se consolará aceptando otro amante. Y cuando veáis por quién llegasteis al extremo de reñir con vuestro padre y perder su afecto, entonces me diréis que hice bien en venir a buscaros y me bendeciréis. Vamos, partirás. ¿No es verdad, Armando? Comprendía que mi padre tenía razón, por lo que hace a todas las mujeres, pero estaba convencido de que no la tenía con respecto a Margarita. Era, sin embargo, tan dulce, tan suplicante el tono con que me dirigiera sus últimas palabras, que no me atreví a responderle. ¿Qué me dices?, preguntóme con voz conmovida. Digo, padre mío, que nada puedo prometeros, logré contestar. Lo que me estáis pidiendo es superior a mis fuerzas. Creedme, proseguí al observar en él un movimiento de impaciencia. Exageráis las consecuencias de estas relaciones. Margarita no es la mujer perdida que os figuráis. Este amor, lejos de arrojarme al camino del mal, es por el contrario capaz de desarrollar en mí los sentimientos más dignos. El verdadero amor mejora nuestra naturaleza, cualquiera que sea la mujer que lo inspire. Si conocierais a Margarita, comprenderíais que no corro peligro alguno. Es noble como la más noble de las mujeres. Tiene tanta abnegación como codicia las demás mujeres, lo cual no le impide aceptar toda vuestra fortuna, pues los 60.000 francos que os dejó vuestra madre y de los cuales habéis hecho donación a esa mujer son, no olvidéis nunca lo que os digo, toda vuestra fortuna. Mi padre se había reservado probablemente esta peroración y esta amenaza para darme con ellas el último golpe. Yo me sentía más fuerte ante sus amenazas que ante sus súplicas. ¿Quién os ha dicho que iba yo a hacerle esta donación?, repliqué. Mi notario, un hombre de bien, que no podía consentir en semejante acto sin prevenirme. Para evitar vuestra ruina en favor de una mujer de mundo,
he venido a París. Al morir vuestra madre os dejó con qué vivir honrosamente, y no con qué ser generoso para vuestras queridas. Puedo juraros, padre mío, que Margarita ignora esta donación. Entonces, ¿por qué se la habéis hecho? Porque Margarita, esta mujer que estáis calumniando y que queréis que abandone, ha hecho el sacrificio de todo cuanto poseía para vivir conmigo. ¿Y habéis podido aceptar semejante sacrificio? ¿Qué hombre sois, caballero, para permitir que una cualquiera llamada Margarita os sacrifique cosa alguna? Vamos, acabemos de una vez. Os separaréis de esa mujer. Hace un momento que os lo suplicaba. Ahora os lo mando. No quiero semejantes suciedades en mi familia. Arreglad vuestro equipaje y disponeos a seguirme. Dispensadme, padre mío, dije entonces. Yo no parto. ¿Por qué razón? Porque tengo ya la edad en que no se obedece a un mandato. A esta respuesta mi padre palideció. Está bien, caballero, replicó. Yo sé lo que tengo que hacer. Tocó la campanilla. José apareció. Que lleven mi equipaje a la fonda de París, dijo a mi criado. Al mismo tiempo entró en su cuarto para acabar de vestirse. Al aparecer de nuevo en el salón, salí a su encuentro. Padre mío, le dije, me prometéis no hacer nada que pueda afligir a Margarita. Mi padre se detuvo, miróme desdeñosamente y se contentó con responderme: se me figura que habéis perdido el juicio. Después de lo cual salió cerrando violentamente la puerta tras sí. Bajé a mi vez, tomé un carruaje y me dirigí a Bougival. Margarita me esperaba, asomada a la ventana. Fin del capítulo 20. Capítulo 21 de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 21. Aquí estás al fin, exclamó, rodeándome con sus brazos. Qué pálido vienes. Entonces le conté la escena con mi padre. Dios mío, ya lo temía yo, dijo, cuando José ha venido a anunciarme la llegada de tu padre. Me he estremecido como a la noticia de una desgracia. Y soy yo, pobre amigo mío, la causa de estas pesadumbres. Tal vez hicieras bien separándote de mí antes que reñir con tu padre. Sin embargo, yo nada le he hecho. Nosotros vivimos muy tranquilos y vamos a vivir más tranquilos aún. Sabiendo que es preciso que tengas una querida, debiera darse por muy feliz de que esa querida sea yo, puesto que te amo y no ambiciono más que lo que permite tu posición. ¿Le has dicho cómo hemos arreglado nuestro porvenir? Sí, y esto es lo que más le ha irritado, pues en esta determinación ha visto la prueba de nuestro recíproco amor. ¿Qué haremos, pues? Seguir viviendo juntos, mi buena Margarita, y dejar pasar esta tormenta. ¿Pasará? Preciso será que pase. Pero tu padre no se contentará con lo que ha hecho. ¿Qué más puede hacer? Y yo qué sé, todo lo que un padre puede hacer para que su hijo le obedezca. Te recordará mi vida pasada y tal vez me haga el honor de inventar alguna nueva historia en obsequio mío para que me abandones. ¿No sabes que te amo? Sí, pero lo que sé también es que tarde o temprano será preciso que obedezcas a tu padre, y tal vez acabarás por dejarte convencer. No, Margarita,
Yo le convenceré a él. Los chismes de algunos amigos suyos han provocado su cólera, pero es bueno, justiciero, y no tardará en tranquilizarse. Además, ¿qué me importa a mí su cólera? No digas esto, Armando. Yo lo prefiriera todo a dejarte creer que te he puesto mal con tu familia. Acaba de pasar el día conmigo y mañana vuelve a París. Tu padre habrá reflexionado, tú también, y quizá os entenderéis mejor. No te opongas a sus principios. Aparenta hacer algunas concesiones a sus deseos. No te empeñes tanto por mí y dejará las cosas tales como están. Espera, amigo mío, y cree que, suceda lo que suceda, Margarita será siempre tuya. ¿Me lo juras? Necesito jurártelo. Qué grato es dejarse tranquilizar por una voz amada. Margarita y yo pasamos el resto del día en repetirnos nuestros proyectos, como si hubiéramos comprendido la necesidad de realizarlos cuanto antes. Esperábamos a cada momento un nuevo suceso, pero felizmente el día pasó sin llevarnos otra novedad. El día siguiente partí a las 10 y a las 12 llegué a la fonda. Mi padre había salido ya. Me dirigí a mi casa por si él había ido a ella. No había estado. Fui a casa del notario. Tampoco estaba. Volví a la fonda y esperé hasta las 6. El señor Duval no volvió. Me puse en camino para Bougival. Encontré a Margarita, no esperándome como el día anterior, sino sentada al fuego, exigido por la estación. Estaba tan sumergida en sus reflexiones que no me oyó ni volvió la cabeza al acercar mi silla a la suya. Cuando apliqué mis labios a su frente, estremecióse, como si este beso la hubiera despertado sobresaltadamente. Me has asustado, dijo. ¿Y tu padre? No le he visto, ni sé qué es de él. No le he hallado en mi casa ni en parte alguna en donde había probabilidad de que estuviera. Será preciso que vuelvas mañana. Casi estoy tentado de esperar que me mande llamar. Creo que ya he hecho cuanto debía hacer. No, amigo mío, no lo has hecho todo. Debes volver a ver a tu padre, mañana sobre todo. ¿Por qué mañana, con preferencia a otro día? Porque, dijo Margarita, que me pareció que se sonrojaba a esta pregunta. Porque parecerá más viva la insistencia por tu parte, y nuestro perdón tardará menos en llegar. Durante el resto del día, Margarita estuvo preocupada, distraída, triste. Para obtener una respuesta me veía obligado a repetirle 2 veces las cosas. Se disculpó de su preocupación con los temores que respecto del porvenir la inspiraban los sucesos sobrevenidos en aquellos 2 días. Pasé la noche en disipar aquellos cuidados y me hizo partir el día siguiente con una inquietud insistente que yo no sabía explicarme. Lo mismo que el día anterior mi padre estaba ausente, pero al salir me había dejado una carta concebida en estos términos: si hoy volvéis a verme, esperadme hasta las 4. Si a esta hora no estoy de vuelta, vendréis mañana a comer conmigo. Tengo que hablaros. Esperé hasta las 4. Mi padre no volvió y me marché de nuevo. El día antes había encontrado triste a Margarita. Aquel día la encontré calenturienta y agitada. Al verme entrar, me echó los brazos al cuello y lloró en mis brazos durante mucho tiempo. Le pregunté la causa de aquel dolor tan súbito, cuya gradación me alarmaba, sin que me diera razón alguna positiva, alegando todo lo que puede alegar una mujer cuando no quiere confesar la verdad. En cuanto se hubo calmado un poco, le conté el resultado de mi viaje.
Le enseñé la carta de mi padre, haciéndole observar que podíamos augurar bien. A la vista de aquella carta y al oír mi reflexión, redoblaron sus lágrimas de tal modo que hube de llamar a Nanina, y temiendo un ataque nervioso, acostamos a la pobre joven, que lloraba sin proferir una sílaba, pero apretándome las manos que besaba a cada instante. Pregunté a Nanina si durante mi ausencia había recibido su señora alguna carta o visita que pudiera motivar el estado en que la hallaba, pero Nanina me respondió que nadie había ido, ni se había recibido cosa alguna. Sin embargo, desde el día antes, algo tanto más inquietante sucedía, cuanto más me lo ocultaba Margarita. Por la noche sintióse un poco más sosegada, y haciéndome sentar junto a su cama, me renovó por espacio de mucho tiempo sus promesas de amor. Después se sonreía, pero con esfuerzo, porque a su pesar inundábanse de lágrimas sus ojos. Empleé todos los medios para hacerle declarar la verdadera causa de su pesadumbre, pero obstinóse en darme las vagas razones que os he dicho. Acabó por dormirse en mis brazos, pero con ese sueño que quebranta el cuerpo en vez de darle descanso. De vez en cuando lanzaba un grito, despertábase sobresaltada, y después de haberse asegurado de que me hallaba junto a ella, me hacía jurar amarla siempre. No conseguía explicarme estas intermitencias de dolor que se prolongaron hasta la mañana. Entonces Margarita cayó en una especie de sopor. Hacía 2 noches que no dormía. Este reposo no fue de larga duración. Cerca de las 11 se despertó, y al verme levantado, miró en torno suyo exclamando: ¿Te vas ya? No, dije, tomándole las manos. He querido dejarte dormir. Todavía es temprano. ¿A qué hora vas a París? A las 4. ¿Tan pronto? Hasta las 4. Estarás conmigo, ¿no es cierto? ¿Acaso no es esta mi costumbre? ¡Qué dicha! ¿Vamos a almorzar?, añadió con aire distraído. Vamos, si así lo quieres. Y luego me abrazarás muchas veces hasta el momento de marchar. Sí, y volveré a tu lado lo más pronto posible. ¿Volverás?, dijo, mirándome con torvos ojos. Naturalmente. Es justo. Volverás por la noche y yo te esperaré como de costumbre, y me amarás, y seremos felices como lo somos desde que nos conocemos. Había dicho todas estas palabras tan a sacudidas, parecían ocultar un pensamiento doloroso tan continuo, que a cada instante temía ver a Margarita en el delirio. Escucha, le dije, estás enferma y no puedo dejarte así. Voy a escribir a mi padre que no me espere. No, no, exclamó bruscamente, no hagas tal. Tu padre me acusaría también de haberte impedido que fueras a encontrarle cuando desea verte. No, no, es preciso que vayas, es preciso. Además, yo no estoy enferma. Me siento muy buena. He tenido un sueño muy penoso, pero ya estoy bien despierta. Desde aquel momento Margarita se esforzó en mostrarse más alegre. Ya no volvió a llorar. Llegada la hora de marcharme, la abracé y preguntéle si quería acompañarme hasta el camino de hierro. Esperaba que el paseo la distraería y que el aire le haría bien. Yo procuraba sobre todo estar con ella el más tiempo posible. Aceptó, tomó la capa y acompañóme con Nanina para no volver sola. 20 veces estuve tentado de no marchar, pero la esperanza de volver pronto y el cuidado de indisponer otra vez a mi padre contra mí sostuviéronme,
y el tren me llevó. Hasta la noche, dije a Margarita al dejarla. No me respondió. En otra ocasión tampoco me había contestado a esta palabra. Y el conde de G, ya os acordaréis, había pasado la noche con ella, pero aquel tiempo estaba tan lejano que parecía borrado de mi memoria. Y si temía algo, no era ya por cierto que Margarita me engañara. Una vez llegado a París, corrí a casa de Prudencia a rogarle que fuese a ver a Margarita, esperando que su buen humor la distraería. Entré sin anunciarme y hallé a Prudencia en su tocador. —¡Ah! —me preguntó con inquietud—, ¿Margarita ha venido con vos? —No. —¿Cómo sigue? —Está enferma. —¿No vendrá, pues? ¿Había de venir acaso? Madama Duvernoy se sonrojó y respondióme con cierto embarazo: —Quería decir, ya que habéis venido a París, ¿vendrá ella a reunirse con vos? No. Miré a Prudencia. Bajó los ojos y creí leer en su fisonomía el cuidado de que mi visita se prolongara. Venía también a rogaros, Prudencia, que fuerais esta tarde a ver a Margarita, si nada tenéis que hacer. Le haréis compañía y podréis quedaros a dormir en nuestra casa de campo. Nunca la he visto como hoy y temo que se ponga enferma. —Hoy como fuera de casa —respondió Prudencia—, y no podré ver a Margarita esta tarde, pero iré a verla mañana. Despedíme de la Duvernoy, que a mi ver estaba casi tan preocupada como Margarita, y pasé a ver a mi padre, cuya primera mirada me estudió con atención. Al verme, me tendió la mano. —Vuestras 2 visitas, Armando —me dijo—, hanme llenado de placer. Ellas me hacen esperar que habréis reflexionado como lo he hecho yo. ¿Puedo permitirme preguntaros, padre mío, cuál ha sido el resultado de vuestras reflexiones? El resultado ha sido que yo me había exagerado la importancia de las noticias que me dieron, y que me he prometido ser menos severo contigo. —¿Qué decís, padre mío? —exclamé con alegría. Digo que siendo indispensable que los jóvenes tengan una querida, según nuevos informes, mejor es para ti Margarita Gautier que otra. —Mi excelente padre, qué dichoso me hacéis. Seguimos hablando así durante algunos instantes, pasados los cuales nos sentamos a la mesa. Mi padre estuvo muy contento todo el tiempo que duró la comida. Tenía prisa de volver a Bougival para contar a Margarita un cambio tan satisfactorio. Consultaba mi reloj a cada instante. —Miras la hora —decía mi padre—. Muy impaciente estás por dejarme. Oh, jóvenes, cómo sacrificáis siempre las afecciones sinceras a las afecciones dudosas. —No digáis esto, padre mío. Margarita me ama. Estoy seguro de ello. Mi padre no respondió. Al parecer, no dudaba ni creía. Mucho insistió para hacerme pasar toda la noche con él y para que no partiese hasta el día siguiente, pero yo había dejado delicada a Margarita. Se lo dije y le pedí permiso para ir a reunirme temprano con ella, prometiéndole volver al día siguiente. Hacía buen tiempo y quiso acompañarme hasta el desembarcadero. Nunca había sido yo tan feliz. El porvenir se me aparecía tal como procuraba verle de mucho tiempo. Amaba a mi padre más que nunca. En el momento de partir insistió por última vez para que me quedara. No pude consentir. —Mucho la amas —me dijo—, como un loco. Ve, pues. Y se pasó la mano por la frente, como si hubiese querido arrojar un pensamiento. Luego abrió la boca, como para decirme algo, pero contentóse con apretarme la mano
y me dejó rápidamente, gritando: «¡Hasta mañana!». Capítulo 21. Capítulo 22 de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo, traducido por Marcial Busquets. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 22. Me parecía que el tren no andaba. A las 11 llegué a Bougival. En ninguna de las ventanas de la casa se veía luz. Llamé sin que me respondieran. Era la primera vez que me sucedía semejante cosa. Al fin apareció el jardinero y pude entrar. Nanina salió a recibirme con la luz en la mano y me acompañó hasta el aposento de Margarita. ¿Dónde está tu señora? La señora se ha marchado a París, respondió Nanina. ¿A París? Sí, señor. ¿Cuándo? 1 hora después de vos. ¿Y nada te ha dejado para mí? Nada. Es extraño. ¿Te ha dicho que se la esperase? No, señor. Nanina se retiró. Puede que haya tenido recelos, me dije, y que haya ido a París para asegurarse de si era solo un pretexto para gozar de un día de libertad, la visita que le dije iba a hacer a mi padre. Tal vez Prudencia le habrá escrito para algún negocio importante, me dije cuando estuve solo. Pero a mi llegada había visto a la Duvernoy y nada me había dicho que pudiera hacerme suponer que hubiese escrito a Margarita. De repente me acordé de la pregunta aquella: ¿no vendrá, pues?, que Prudencia me había dirigido al decirle que Margarita estaba enferma. Recordé al mismo tiempo la turbación de la Duvernoy cuando la miré al oír aquella pregunta que me parecía descubrir una cita. A este recuerdo unióse el de las lágrimas de Margarita durante todo el día, lágrimas que la buena acogida de mi padre había hecho olvidar un poco. Desde aquel momento todos los incidentes del día vinieron a agruparse en torno de mi primera sospecha y fijáronla tan sólidamente en mi pensamiento que todo, hasta la misma clemencia paternal, la confirmó. Margarita había casi exigido que me fuera a París. Aparentó tranquilidad cuando le propuse quedarme a su lado. ¿Había yo caído en un lazo? ¿Me engañaba Margarita? ¿Había creído estar de vuelta mucho tiempo antes que yo para que su ausencia no fuera notada y se hallaba detenida por la casualidad? ¿Por qué nada había dicho a Nanina o por qué no me había escrito? ¿Qué significaban aquellas lágrimas, aquella ausencia, aquel misterio? Yo me preguntaba todo esto con horror en medio de aquel aposento vacío, fijos los ojos en el reloj que, señalando media noche, parecía decirme que era ya muy tarde para que esperase aún ver volver a mi querida. Sin embargo, era verosímil que me engañase después de las disposiciones que acabábamos de tomar, después del sacrificio ofrecido y aceptado. No. Traté, pues, de desechar mis primeras suposiciones. La pobre joven habrá encontrado quien le compre sus muebles y habrá ido a París a venderlos. No habrá querido prevenirme porque sabe que, aunque la acepto, esta venta necesaria a nuestra dicha futura me da pena, y habrá temido herir mi amor propio y mi delicadeza hablándome de este asunto. Prefiere volver cuando lo haya terminado. Prudencia la aguardaba evidentemente para esto, y no ha sabido disimularlo delante de mí. Margarita no habrá podido terminar hoy este negocio y habrá ido a dormir a su casa. O tal vez llegará pronto porque debe pensar en mi inquietud y no querrá seguramente dejarme en ella. Pero si es así, ¿por qué aquellas lágrimas? Probablemente, a pesar del amor que me tiene, la pobre joven no habrá podido resolverse sin llorar
a abandonar el lujo en medio del cual ha vivido hasta el día y que la hacía tan dichosa como envidiada. Desde luego perdonaba aquellos duelos a Margarita. La esperaba únicamente para decirle, cubriéndola de besos, que había adivinado la causa de su misteriosa ausencia. La noche iba avanzando y, sin embargo, Margarita no llegaba. La inquietud fue estrechando poco a poco su círculo, oprimiéndome la cabeza y el corazón. Tal vez le había sucedido algo. Tal vez está herida, enferma, muerta. Tal vez llegará un mensajero anunciándome algún doloroso accidente. Quizá el día me hallará en la misma incertidumbre y en los mismos cuidados. La idea de que Margarita me engañaba, en tanto que yo estaba aguardándola en medio de los terrores que me infundía su ausencia, no me asaltó ni una sola vez. Era preciso una causa independiente de su voluntad para detenerla lejos de mí, y cuanto más pensaba en ello, tanto más me convencía de que la tal causa sólo podía ser una desgracia cualquiera. Oh vanidad humana, tú te presentas bajo todas las formas. Acababa de dar la una. Resolví esperar una hora más y marchar a París si a las 2 no había llegado Margarita. Mientras esperaba, busqué un libro, pues no me atrevía a pensar. Manon Lescaut estaba abierto sobre la mesa. Parecióme que de trecho en trecho las páginas estaban como mojadas por lágrimas. Después de haberlo hojeado, cerré el libro, cuyos caracteres se me presentaban vacíos de sentido a través del velo de mis dudas. El tiempo pasaba lentamente. El cielo estaba nublado, una lluvia de otoño azotaba los cristales. La cama vacía me parecía tomar a veces el aspecto de una tumba. Tenía miedo. Abrí la puerta. Escuché y sólo oí el ruido del viento en los árboles. Ningún coche pasaba por la carretera. La media sonó tristemente en el campanario de la iglesia. Estaba temiendo que alguien entrara. Me parecía que a aquella hora y a un tiempo tan sombrío sólo podía sobrevenirme una desgracia. Dieron las 2. Esperé un poco más. Sólo la péndola, con su ruido monótono y cadencioso, turbaba el silencio. Dejé al fin aquel aposento, cuyos objetos todos se habían revestido de aquel aspecto triste que la inquieta soledad del corazón da a cuanto le rodea. En el cuarto inmediato hallé a Nanina, durmiendo sobre su labor. Despertóse al ruido de la puerta y me preguntó si había vuelto su señora. No, pero si vuelve, dile que no he podido resistir a mi inquietud y que me he marchado a París. ¿A estas horas? Sí. ¿Pero de qué modo? No hallaréis carruaje. Iré a pie. Está lloviendo. No importa. La señora volverá pronto. Y si no vuelve, de día habrá tiempo para averiguar lo que haya podido detenerla. Vais a perjudicaros en el camino. No hay peligro, Nanina. Hasta mañana. La pobre muchacha fue a buscar mi capa. Me la echó a los hombros, ofreciéndome ir a despertar a la tía Arnaud e informarse de si era posible encontrar un carruaje, pero me opuse a ello, convencido de que en aquella tentativa, quizá superflua, perdería más tiempo del que necesitaba para andar la mitad del camino. Me convenía además aire y una fatiga física que disipara la sobreexcitación que se había apoderado de mí. Tomé la llave del piso de la calle de Antin y después de despedirme de Nanina, que me había acompañado hasta la verja, me puse en marcha. De pronto eché a correr, pero la tierra estaba recién mojada y me fatigaba doblemente. Cerca de media hora después de aquella carrera tuve que detenerme. Nadaba en sudor. Tomé aliento y continué mi camino. La noche era tan oscura
que temía estrellarme a cada instante contra los árboles de la carretera, los cuales, presentándose bruscamente a mis ojos, semejaban altos fantasmas corriendo hacia mí. Encontré 2 ó 3 carros, que no tardé en dejar muy atrás. Un coche se dirigía al trote hacia Bougival. Al pasar por delante de mí, asaltóme la esperanza de que Margarita iba en él. Me detuve y grité: —¡Margarita! Nadie respondió, y el coche continuó su camino. Le miré alejarse y emprendí de nuevo la marcha. En 2 horas llegué a la barrera de la Estrella. La vista de París me dio fuerzas y bajé corriendo la larga acera que tantas veces había recorrido. Aquella noche nadie pasaba por ella. Hubiérase dicho que era el paseo de una ciudad muerta. Despuntaba el día. Cuando llegué a la calle de Antin, la gran ciudad revolvíase ya, un poco antes de despertar completamente. Daban las 5 en la iglesia de San Roque en el momento que yo entraba en casa de Margarita. Dejé mi nombre al portero, el cual había recibido de mí bastantes monedas de 20 francos para saber que tenía derecho a ir a casa de la señorita Gautier a las 5 de la mañana, y pasé sin obstáculo alguno. Hubiera podido preguntarle si Margarita estaba en su casa, pero tal vez me habría contestado que no, y preferí dudar 2 minutos más, porque dudando esperaba. Subí. Apliqué el oído a la puerta tratando de sorprender un ruido, un movimiento. Nada. El silencio del campo parecía continuar hasta allí. Abrí la puerta y entré. Todas las cortinas estaban cerradas herméticamente. Corrí las del comedor y me dirigí hacia el dormitorio, cuya puerta empujé. Arrojóme sobre el cordón de las cortinas y tiré de él con violencia. Las cortinas se replegaron, penetró una débil luz y corrí a la cama. Estaba vacía. Abrí las puertas unas después de otras. Visité todas las habitaciones. Nadie. Había para volverse loco. Pasé al cuarto del tocador, abrí la ventana y llamé varias veces a Prudencia. La ventana de la Duvernoy permaneció cerrada. Entonces bajé a preguntar al portero si la señorita Gautier había estado aquel día en su casa. Sí, señor, me respondió aquel hombre, con madama Duvernoy. ¿Os ha dejado algún recado para mí? Ninguno. ¿Sabéis qué han hecho después? Han subido a un carruaje. ¿Qué carruaje? Un tilbury de particular. ¿Qué significaba todo aquello? Llamé a la ventana vecina. ¿A dónde vais?, me preguntó el conserje después de haber abierto. A casa de madama Duvernoy. No ha vuelto aún. ¿Estáis seguro de ello? Sí, señor. Aquí tengo una carta que para ella me entregaron anoche y que no he podido darle todavía. Y el portero me enseñaba una carta a la cual volví maquinalmente los ojos. Conocí la letra de Margarita. Tomé la carta. El sobre decía de este modo: a madama Duvernoy, para entregar a Monsieur Duval. Esta carta es para mí, dije al portero enseñándole el sobre. ¿Sois vos Monsieur Duval?, respondió aquel hombre. Sí. En efecto, ya os conozco. Venís a menudo a ver a madama Duvernoy. Salí a la calle y rompí el sello de la carta. Un rayo que hubiera caído a mis pies no me hubiera aterrado tanto como aquellas líneas. Armando, cuando leas esta carta, seré ya la querida de otro hombre. Todo acabó entre nosotros. Volved al lado de vuestro padre, amigo mío. Id a ver a vuestra hermana, niña casta, que ignora todas nuestras miserias, y junto a la cual olvidaréis en breve cuanto os haya hecho padecer esta mujer perdida, llamada Margarita Gautier, a quien habéis deseado amar un instante y que os debe los únicos momentos dichosos de una vida que espera no será muy larga.
Cuando hube leído la última palabra, creí volverme loco. Por un momento tuve verdaderamente miedo de caer en el pavimento de la calle. Una nube pasaba sobre mis ojos y la sangre agitaba mis sienes. Al fin me repuse un poco y miré en torno mío, asombrado de ver que la vida de los demás continuaba sin detenerse en presencia de mi desgracia. No tenía bastante fuerza para soportar solo el golpe que Margarita me acababa de dar. Entonces me acordé de que mi padre se hallaba en la misma ciudad que yo, que en 10 minutos podía trasladarme a su lado, que cualquiera que fuese la causa de mi dolor, lo dividiría conmigo. Eché a correr como un loco, como un ladrón, hasta la fonda de París. Hallé la llave puesta en la cerradura de la puerta de mi padre. Entré. Estaba leyendo. Por la poca sorpresa que manifestó al verme aparecer, se hubiera dicho que me aguardaba. Me arrojé a sus brazos sin decirle una palabra. Entreguéle la carta de Margarita y dejándome caer al pie de la cama, lloré a lágrima viva. Fin del capítulo 22.